Bienvenidos, bienvenidas a otra edición de Los Lugares de la Memoria, este programa que hacemos por la televisión pública pampeana con mi compañero Mauro Perroni, con la producción de Not Producciones, una vez por semana para contarles el sentido de los nombres de las calles, de los edificios, de las localidades, de algunas plazas, bueno, distintos lugares que han sido característicos o son característicos de nuestra historia pampeana. En este caso vamos a hacer mención a un edificio que tiene el mismo nombre y sería el segundo programa en que abordamos Casa de Gobierno. En este caso nos vamos a referir al Centro Cívico, que es la etapa final de donde se asentó la administración del Estado de la Provincia de La Pampa. Quienes han seguido este ciclo, y lo pueden ver por ahí en el canal de YouTube de la Televisión Pública Pampeana, recordarán que hicimos uno primero donde contamos la historia de los dos lugares previos donde se asentó ese incipiente gobierno provincial, principio del siglo XX, 1900. En la Municipalidad de Santa Rosa actual, que era el Juzgado de Paz. Tiempo después, en ese mismo edificio va a funcionar la legislatura. Lo mencionamos porque donde estamos es un proyecto conjunto. Después la Casa de Gobierno va a funcionar en lo que alguna vez fue el Palacio de Justicia y el Ministerio de Desarrollo Social en Quintana y Pellegrini. En aquel tiempo era Gerente Roberts y Pellegrini, que ese era el nombre que tenían. En aquel tiempo las dos calles, esa misma esquina, que ustedes lo notarán como una construcción histórica. Todo este tiempo que yo les dije es de 1900 a 1960, que es donde va a terminar de inaugurarse este edificio, pero ya recién el Palacio de Quintana y Pellegrini va a estar más o menos terminado, no del todo. 1930 incluía la residencia del gobernador en el piso más alto, ahí vivía el gobernador, llegó a estar un poco ananía y no mucho más. Pero bueno, ese es más o menos, y ahora vamos a referir a lo que es el estado final de la presencia del gobierno pampeano. Porque sobre todo hay ahí una cuestión muy importante que es la etapa provincial, claro, ¿no? En donde justamente el territorio, digamos, deja de ser territorio nacional, La Pampa pasa a constituirse como provincia, ¿sí? Constituida de esa manera, con el nombre en su momento de Eva Perón, que son las dos grandes provincias que en su momento, los grandes territorios que se provincializan, el Chaco y La Pampa, y al muy poco tiempo de haberse constituido como provincia, aparece la necesidad del proyecto, ¿sí?, de una casa de gobierno que contemple, o de un centro, en realidad el centro cívico como se lo conoce, que contemple por lo menos grandes administraciones, ¿sí?, en la capital. Esto es el gobierno, como se dice, la legislatura, ¿sí?, que es lo que está detrás nuestro, y el poder judicial, ¿sí? En ese mismo proyecto se contempla algo que entra dentro inicialmente de la arquitectura del lugar, que es la terminal, ¿sí?, de ómnibus de Santa Rosa, ¿sí? Que tiene la misma lógica. Que tiene la misma lógica, la idea es que es todo lo mismo. De hecho, la compra de los terrenos, alrededor de 9 lotes que hay en que son el loteo inicial, están pensados justamente para eso. Sí, incluso hay, quienes han visto otro programa, este lugar tuvo que producir el desvío de la ruta. Exacto. Hacer la rotonda, que hoy vemos mucho más lejos de acá, porque este lugar eran terrenos que circundaban a la ruta que llegaba hasta la ciudad de Santa Rosa. Exactamente, porque a la provincia de La Pampa. Los sacan porque, bueno, esto empieza a ser ya una zona urbana, que era una zona de montes este lugar, y para la gente que vivía aquí en Santa Rosa era lejos. Era una zona suburbana incluso, digamos, ¿no? Porque era una zona donde, si bien había algunas residencias, toda esta zona, como se denomina, todo esto antes era campo, era campo, y sobre todo era médano, ¿sí? La idea original de este espacio es lo que es en gran medida lo que conocemos hasta el día de hoy, salvo los edificios más nuevos, como el Tribunal de Cuentas o lo que se conoce como el Centro Medasur, que ya son nuevos, ¿sí? Son espacios, digamos, que se edificaron posteriormente con una idea distinta, digamos, del proyecto original, en parte por la ampliación, obviamente, de la burocracia estatal, ¿sí? En donde ya no se pudieron contener dentro de los edificios que estaban hasta ese momento y se construyeron edificios nuevos. Sí, la idea de este centro cívico justamente es, porque antes no es que no existía la Cámara de Diputados, no es que no existía el Poder Judicial, estaban separados. La idea era centralizar en un mismo predio, de muchas hectáreas como es este, que hoy hay que decir,
se centraliza la cabeza de esos poderes. Salvo el legislativo, que está todo acá, no ocurre con el Poder Ejecutivo y no ocurre con el Poder Judicial. El Judicial tiene el máximo tribunal instalado acá, pero conocemos una ciudad judicial de Santa Rosa y además son 5 circunscripciones en toda la provincia de La Pampa que están divididas en distintos edificios. Y el mismo Ejecutivo hoy está alquilando unos inmuebles porque también ha quedado chico lo que sea la superficie para poder albergar todos los servicios y los trabajos que se hacen en esta Casa de Gobierno. Un dato respecto de la primera, esta fue bastante rápida. La primera la proyectaron en 1911, la inauguran en el 30 y no terminada. Esta se proyecta en el 53, en el 60 está entregado. Exactamente. En 7 años, aparte las dimensiones son completamente distintas, ya son 3 casas, 4, pues, supongamos la superficie de Quintana y Pellegrini. Esto es, bueno, gran parte mucho más grande. Claramente había una decisión, en aquella primera ocasión les costaba conseguir el dinero, territorio nacional, una administración en formación, había una discusión si lo construía Santa Rosa o la provincia. En el medio recordemos que el poder es intervenido, ¿sí? Nuevamente, la provincia pasa, digamos, a depender aún, no en términos de administración, pero sí en cuanto a su funcionario. Por ejemplo, el gobernador es un interventor, no es alguien electo. Entonces, en esos vaivenes, ¿sí?, políticos, aún así el proyecto cumple con por lo menos los años que estaban estipulados en cuanto a la concreción de los edificios que se iban dando. Sí, ya en el proceso de la construcción de esta zona y de la terminal, como vos decías, y el correo, que es nacional, pero coincide con la época en que se construye, ya estamos hablando de la consolidación de ese Estado provincial. Recientemente nacido, pero consolidación porque ya se proyectaba como provincia, de ahí en más. A lo que venga y a la historia, ¿no? Como Estado que va a estar funcionando. No lo hemos nombrado, vamos ahora en el segundo bloque, pero van a 2 palabras que van a escuchar, una muy conocida, Testa, Clorindo Testa, un apellido, y otra es brutalismo. Vamos a referirnos un poco a eso en esto que es la segunda edición que hacemos sobre Casa de Gobierno, la primera y del Centro Cívico, donde están ubicados por lo menos las sedes principales de los 3 poderes. Bien, continuamos en los lugares de la memoria, hoy contándoles cómo se planificó y se construyó y se llegó a esto que es el centro de los trámites en La Pampa y en Santa Rosa, que es el Centro Cívico. La idea de instalar en un predio muy grande toda la burocracia y todas las instituciones de los 3 poderes, legislativo, judicial y ejecutivo. El ejecutivo es el que más espacio ocupa, que es la Casa de Gobierno, pero acá detrás nuestro está la legislatura y más allá el Superior Tribunal de Justicia. Sí, el proyecto, como decíamos, bueno, empieza comprando los lotes que se iban a destinar. Se abre una convocatoria muy pronta y nomás, en 1953 es la convocatoria inicial, y en el 55-56 se aprueba el proyecto de un arquitecto muy conocido, digamos, de renombre a nivel nacional y mundial incluso, que es Clorindo Testa. Hoy es muy conocido. Hoy es muy conocido. Más que nada por la trascendencia de algunas, sobre todo de las obras arquitectónicas, digamos. En aquel tiempo es la apuesta a un joven. En aquel tiempo era un joven arquitecto que propone la idea de un diseño, vamos a hablar también un poco de esto, un diseño que acompañe incluso el terreno como estaba. Es decir, la idea no era cambiar demasiado el terreno, por eso cuando nosotros venimos al centro cívico y vemos, que por ejemplo, cómo está el anfiteatro, cómo hay distintos niveles, digamos, ¿no?, en cuanto a las alturas y demás de los mismos edificios, tienen que ver un poco con la idea original. En ese momento se empieza la construcción al poco tiempo, en 1958 arranca la construcción, y el primer edificio que se entrega es la terminal de ómnibus, que esa se entrega en 1961, digamos, ¿no? Se entrega allí, pues bueno, obviamente era mucho más chica de la que lo conocemos hoy incluso, ¿sí? Y con la misma idea de las famosas sombrillas, ¿sí?, que son las que cubren, digamos, la plaza, digamos, central, que es donde arriban los micros hoy.
Sí, que es igual a la de la explanada que de es Casa de igual Gobierno. a la que une, digamos, la Sí, explanada que une Casa de Gobierno con Cámara de Diputados hoy en día. Y el 30 de agosto de 1963 se entregan los dos grandes edificios propuestos en ese momento, que era lo que hoy es Casa de Gobierno y el edificio de Correo, sí, ¿sí? Que son como las dos grandes dependencias iniciales que empiezan a funcionar ya inmediatamente con una lógica que es, vos lo nombrabas al sí, finalizar el bloque anterior, que es la idea del brutalismo, ¿no? El famoso brutalismo, que es una tendencia arquitectónica, uno de los exponentes es un francés que es Le Corbusier, sí, que tiene varios, digamos, hay una casa incluso en La Plata, que básicamente la idea es dejar expuesto, digamos, hacia afuera un poco el proceso de construcción, digamos, ¿no? Que es esto de cuando, por ejemplo, se entablilla, por así decirlo, sí. con maderas para rellenar con cemento, ¿no? O con hormigón Sí, la armado. idea es La dejar estructura, cuando se ladrillos saca, vistos claro, y y el hormigón. cemento, y el Y el hormigón color armado, del hormigón ¿sí? armado. O incluso poner distintos, utilizar distintos materiales y eso es ponerlo, es decir, no recubrirlo. Por eso vemos Claro. en la Casa de Gobierno, vemos que tenemos ventanas distintas, Ujú. incluso geometrías distintas, ¿no? A veces en cuadrados o en cubos, otras veces redondeles, ¿sí? Que permiten un poco eso. Incluso hacia adentro de la Casa de Gobierno la idea es maximizar los espacios, es decir, que Claro. no haya demasiados espacios muertos, hoy está completamente Claro. reformada hacia el interior, pero en la idea inicial era plantas amplias, ¿sí? Y solo una gran especie de planta central que conecta todo, que es como digamos, el espacio por una de las rampas en la que se entra. Claro, Eh, el brutalismo surge, digo, surge como reacción a los movimientos embellecedores de las décadas anteriores exacto, y sobre todo después de la Segunda Guerra, porque en el plan de reconstrucción después de la Segunda Guerra después de la Mundial, Segunda Guerra Mundial. los distintos países lo arrancan en Gran Bretaña como primeros, hay austríacos, si ven, el francés es el que estaba, el suizo, el suizo-francés, es Suizo el que todos francés. recuerdan, en realidad es el que lo modernizó, pero tiene sus antecesores en Inglaterra, en Austria y en Alemania. Va a ser en Inglaterra una primera gran construcción, después va a ser el modelo soviético, Claro. que se va a apropiar y es donde más se va a expandir Uh-huh. el brutalismo, que esto es, tenía también una razón económica, primero, tenía una razón de tiempo y económica, además Sí, de discutir la estética desde la claro. arquitectura, de cómo lo hacían. Económica, ¿por qué? Porque justamente te ahorras revestimientos, te ahorras ponerle pintura, Pintura, todo sí, un sí, montón de cosas, y además lo haces en poco tiempo. Pensemos que se utilizó mucho en los países que habían sido destruidos exactamente. tras la Segunda Guerra Mundial, después por una necesidad y de cambio de modelo, cuando en Rusia se hace la revolución y pasa al Estado socialista, empieza como necesidad esto de atender a las viviendas sociales Exactamente. y también se aplica allí ese modelo que es dar respuesta rápida de viviendas Uh-huh. y de esta forma, digamos. Sí, y la lógica de utilizar menos material, Claro, porque son edificios que por lo general en casa de gobierno, esto arquitectónicamente por ahí, sí, ahí lo van a entender mejor, eh, hay, digamos, poco material hacia adentro, claro, digamos, ¿no? Lo que uno ve por lo general es lo que está desde afuera, ¿sí? Espacios siempre amplios, ¿sí? claro, Los ventanales y demás, incluso hasta espacios expuestos, digamos, ¿no? Espacios donde no por ahí no iba a funcionar una, una oficina o alguna dependencia, quedan expuestos sin ningún tipo de aberturas o ventanas y demás. Eh, y parte, digamos, de esa misma lógica, eh, digamos, fue en ese proyecto inicial justamente abaratar claro. materiales en una provincia naciente con recursos, digamos, escasos todavía Uh-huh. y que además en el medio sufre un montón de cambios porque cuando se inaugura ese 30 de agosto del 63 hay un recordatorio a quienes pasaron en el Claro. medio, en el cual era el primer gobernador de la provincia de La Pampa electo, que es Salvador Ananía, y los dos interventores que estuvieron y estaban en ese momento, que eran Garmendia e Ismael Amit, digamos, ¿no? Sí. Que son interventores durante esos años. Bueno, vamos a continuar en el tercer bloque refiriéndonos al centro cívico. También algunos datos históricos, porque como lo cuenta Mauro, esto está atravesado por dictaduras, por democracias, está atravesado por distintos procesos históricos
en el medio donde esta provincia, como todas las demás, eran desatendidas. Ujú. Y de hecho, porque va a haber es más, esto es simbólico de uno de los planes, lo voy a contar después, pero que es muy simbólico del peronismo. Esta construcción se proyecta en uno de los dos grandes planes de Juan Domingo Perón Exacto. de construcción de inmuebles o de ampliar los derechos o su plan económico. En el tercer bloque continuamos hablando del centro cívico. Bien, continuamos en los lugares de la memoria. Como les hemos contado en los dos bloques anteriores, nos estamos refiriendo a lo que fue la idea, la proyección y la construcción del centro cívico, que es el órgano o el espacio físico donde se sitúan los tres poderes del Estado democrático. En 1953, gobierno de Juan Domingo Perón a nivel nacional democrático, en los planes quinquenales están proyectados, por eso decía en el bloque anterior, las construcciones de las sedes gubernamentales, además de que era un proyecto económico, ¿no? Que tenía que ver en algún momento de fomentar la sustitución de importaciones, en otro momento de fomentar el campo, dependiendo de la situación en la que estaba el país. Esa es la parte económica. La parte de construcción era dotar de estos edificios a las distintas provincias o territorios que no lo tenían. Sí, dotar de infraestructura, claro, digamos, a los poderes del Estado, digamos, ¿no? Tanto provinciales, en algunos casos va a ser incluso hasta municipales también, pero dotarlos de, sí, esa infraestructura digo, la necesaria. coincidencia con el correo, claro, tiene que ver con lo mismo, que hay una decisión en esa década del 50 con el gobierno de Perón, más allá que se termina entregando en un gobierno desarrollista, atravesando dictadura, pues no nos olvidemos que en el 55 se produce el golpe de Estado, sí, la mal llamada Revolución Libertadora, para los peronistas la Revolución Fusiladora, se detienen mucho los procesos. Del 53 que se hace el llamado internacional a la construcción de este centro cívico, recién en el 56 se adjudica y ahí gana Clorindo Testa, empieza a ser conocido quien va a ser una de las figuras máximas de nuestra arquitectura. Bien. Y ahí hay algo que también es interesante, que es ese proyecto original que hablamos, ¿no? Ese proyecto original contempla, decíamos, todo lo que vemos viejo, digamos, por así decirlo, hoy, con distintas intervenciones, porque la terminal está intervenida claramente, fue ampliada, incluso muy tempranamente fue ampliada, una solicitud en su momento de Eduardo Molteni, que era el intendente de Santa Rosa, pide la intervención de lo que era un edificio provincial, claramente, porque estaba dentro de un ejido perteneciente a la provincia, para ampliarla, cerrarla, había quedado muy abierta, entonces se pide cerrarla, eso se concede, y en la década del 70 se termina el edificio del otro gran poder, que es la legislatura o la Cámara de Diputados, digamos, de la provincia, que estaba dentro de ese proyecto original. Ahí se termina, diríamos, como los tres grandes poderes. Claro, lo único, el Poder Judicial es más o menos contemporáneo. El Poder Judicial es contemporáneo con la legislatura. De hecho, uno lo ve en los colores, más allá que están pintados, uno se da cuenta en el material del el material y en la forma, en cómo están en su forma final, digamos, ¿no? Y lo que queda por fuera, que es parte de ese proyecto, era parte del proyecto original, en donde ya Clorindo Testa es convocado a participar, ya en 2006, ya muy grande, tenía 81 años, es la biblioteca, digamos, de la Cámara de Diputados, que estaba dentro de ese proyecto y se configura más o menos con una lógica similar. Está claro que cuando uno la ve es un edificio distinto, tiene otro sentido, pero está más o menos, ¿no?, invocada en esa misma lógica de edificios que acompañan el terreno, que tienen una lógica dentro de esa, una explicación, ¿no?, simbólica incluso, dentro de lo que era un medanal en ese momento. Hoy lo vemos arbolado y demás. Sí, pero aún así mantiene, pues, también queda parte del proyecto, lo que vos decías, los distintos niveles de terrenos, de alturas. De hecho, la casa de gobierno, la que está más abajo, no lo nombramos, que Clorindo Testa viene muy grande, participa, un arquitecto que también va a ser muy icónico, está vivo, para Santa Rosa y para la provincia de La Pampa, que es Miguel García. Que ya había participado de otras grandes obras, de monumentos, etc. Y él termina siendo, si se querés, el ejecutor en la cotidianeidad de esta biblioteca de la legislatura pampeana, que es muy nueva. Clorindo Testa llegó a venir al proceso de la construcción e inauguración, estaba, me acuerdo, Norma Durango como vicegobernadora y presidenta de la legislatura, estando ella muy grande, bueno, al tiempo va a fallecer, ¿no?
pero bueno, y ahí sería la concreción, en teoría, más allá de las distintas intervenciones, ese proyecto original estaría terminado 60 años después, 70. 60, claro, casi 60 años después se termina Ujú. ese proyecto original, ¿no? Con toda la constitución que lo vemos hoy. Después viene lo que ya hoy sí Sí, conocemos como los otros dos espacios mucho más modernos, con una lógica totalmente distinta, que es el Tribunal de Cuentas, como claro. decíamos, y el Medasur. Sí, el Medasur tiene otra lógica, No, y digamos, es un espacio cultural provincial dentro Meda, es del... igual que realmente esto se ve en Pico. Los piquenses se dan cuenta que es Médanos. Claro, exactamente. De hecho, el nombre es la Es la... consecución de la misma lógica. Ujú. Vos ves el edificio de Médanos, que sería Medanor, si querés, Medanorte, son Exacto, iguales, son exactamente iguales. iguales. Son las mismas lógicas. Y el Tribunal de Cuentas, que básicamente es un poder que funcionaba dentro de la Casa de Gobierno y en la ampliación Sí, misma de después la en un momento burocracia tuvieron que estatal, alquilar un inmueble exacto, muy conocido, después, bueno. y después lo trasladaron aquí. Pero tiene 70 años, como lo podemos ver en el cartelito que está puesto ahí, Sí, ya tiene 70 años el Tribunal de Cuentas. También se va, porque el predio se completa también con un parque, el Monumento de los Caídos de el Malvinas, movimiento que que no estaba en la lógica inicial, imaginemos que estamos en el 82, se produce la guerra. Después el parque se mantiene, el Parque Belgrano, y sobre la zona de la terminal hay una sección de provincia, edificios nacionales, donde hoy casi extintos por la decisión del gobierno actual, pero antes funcionaba la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el SENASA. sí. Uno va a ver los carteles, pero están casi vacíos porque la política nacional es vaciar esas dos instituciones, pero Sí, también sí. forman parte del mismo predio O la que se regulación compró. del transporte, que Claro. funciona ahí mismo también, básicamente porque, digamos, un poco la lógica es mantener esa idea inicial, que es, bueno, Sí, el centro el centro. cívico de Entonces, los principales poderes, dependencias nacionales y provinciales, colocarla acá. Lo que pasa que, bueno, obviamente, arquitectónicamente y los lugares, digamos, edilicios se van agotando a medida que las necesidades, estamos ¿no?, hablando de una provincia que burocráticas desde son que esto se mayores. pensó duplicó su población. Vamos a empezar por ahí, de la misma ciudad de Santa Rosa. Por eso que uno ve hoy dependencias que alquilan fuera de este predio porque no alcanzan a estar acá. Esto se planteó como un centro porque hasta un banco hay, porque era venir a hacerlo. Cuando el ciudadano, más allá de hacer el poder, el ciudadano Sí, tenía el contacto con el Estado viniendo hasta acá a hacer los trámites esa de es la idea cotizar. de que sea un centro cívico, Claro, ¿no? Un centro civil en el sentido de los derechos civiles de las personas, colocarlas acá, claro, digamos, en el mismo lugar, como una misma referencia. ¿Sí? Y hay algo también que marca un poco también lo arquitectónico, que es un poco medio la voz populi, como para sí, ir también sí, trayendo esto es un barco, sí, sí, digamos, sí. ¿no? El famoso barco, los canteros que tienen Tenés que forma usar de un dron o bote, volar en un ¿sí? para darte cuenta. Exactamente, hay incluso todo un informe que Sí, se sí, hizo hace unos años de arquitectos de la provincia, donde muestran los planos originales y los dibujos claro. incluso, que parecen hasta como una obra de arte, de los primeros planos, las primeras ideas de Clorinda Testa cuando presenta el proyecto original, que tenía un poco esa lógica o esa idea, ¿no? Claro. Bueno, hoy les presentamos cómo es que surgió este centro cívico, lugar neurálgico de la provincia de La Pampa y de la capital de la provincia de La Pampa, donde están al menos la cabecera de los tres poderes de la democracia. Mauro, hasta la Hasta la próxima. Lo próxima. mismo le decimos a quienes están del otro lado. Nos reencontramos en una semana. Gracias por estar ahí.